Nos encontramos en la entrevista con Alfredo Gutiérrez, director vespertino y encargado de las comunicaciones de AYEP. Alfredo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Nicolás, ¿y tú? Muy bien, Alfredo. Bueno, para comenzar con la entrevista, ¿cómo fue tu llegada a la institución de AYEP? ¿Cómo llegaste al cargo de director vespertino? O sea, primero entré como docente, es decir, lo primero que tenía que hacer es entregar docencia en ciertas áreas en específico, obviamente en comunicaciones, ¿es cierto? Tratar de transmitir, sobre todo a carreras más técnicas como relaciones públicas, apoyar lo que tiene que ver con el protocolo, planificación de eventos, etc. Y luego fueron dándome más carga académica en otra escuela, porque entré en la escuela de salud, después, etc. Hasta que me dieron un cargo acá en la misma institución, de que fue asistente académico. ¿Y cómo fue el salto? Bueno, fue en el fondo algo que realicé de manera paralela. O sea, me dieron un cargo de 45 horas, perdón, de 22,5 horas, y mantuve la docencia, por tanto fui haciendo las dos cosas simultáneamente. Y es muy bueno porque por un lado trabajaba como docente conociendo a los estudiantes, y por otro lado también me involucré con la parte administrativa, que es lo significativo de trabajar en una organización en términos institucionales. Conoces muy bien la cultura desde adentro, siendo docente, a llegar a un cargo un poco más alto. Seguramente ya sabrás, comparando con otras instituciones como por ejemplo el Delta, que AYEP se diferencia con las demás instituciones. ¿De qué manera se reflejan esas ventajas comparativas con las otras organizaciones? Uno de los objetivos de AYEP es que el que entra a estudiar con nosotros puede insertarse de manera más directa en el mundo laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usualmente trabajamos con nuestros empleadores y los invitamos para preguntarle, bueno, ¿usted qué necesita? ¿Te fijas? Entonces, a diferencia de lo que pasa muchas veces con las universidades que lanzan al mercado profesionales, pero no necesariamente el mercado necesita a esa persona con ciertas características que el mercado está requiriendo. Entonces nosotros, como te decía, tenemos por un lado una fuerte conexión con nuestros empleadores y con nuestros titulados. Entonces les preguntamos, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué cambios ha habido en la industria? Ellos nos retroalimentan, nosotros analizamos la información y hacemos cambios en nuestros planes de estudio. Por tanto, eso yo creo que en primera instancia es una diferenciación directa con los otros centros de educación superior. Claro, y esa diferenciación no se construye de un día para otro, claramente. AYEP, si no me equivoco, tiene 50 años de trayectoria, y eso se ve reflejado tanto, como dicen, sus empleados como las personas que van saliendo. ¿Cómo usted percibe la reputación en puertas tanto internas como externas? Sí, es bien interesante tu pregunta porque, como te decía, bueno, en SED Antofagasta soy la persona que tiene más tiempo. Por lo que te decía también, en que entré como docente y en un periodo desde el 2006 al 2009, y desde el 2009 me contrataron como administrativo. Por tanto, llevo mucho tiempo y puedo recordar, por ejemplo, ustedes quizás no lo saben, pero AYEP estaba en la Avenida Argentina, en un pequeño edificio. En ese tiempo teníamos 400 estudiantes, hoy tenemos 4.620, entonces es un número muy decidor. En la actualidad, 2019, somos la institución que tiene mayor cantidad de estudiantes en la educación técnica. O sea, primero está AYEP, después INACAP, después Santo Tomás y después SEDUC. En la actualidad, estamos construyendo un edificio nuevo, ¿cierto? Que está en esta misma calle. Sí, con nuevas carreras también, ¿cierto? Y tenemos nuevas carreras, entre ellas gastronomía. ¿Con metodología? Con metodología, peluquería, todo el área de mecánica, es decir, y esto también refuerza el prestigio, ya voy a ir a eso, en el sentido de que cuando tú quieres enfrentarte a un mercado que tiene que ver con la formación académica, no puedes quedarte haciendo lo mismo todos los años. No puedes entregar la forma, tu malla no puede ser tan conservadora para que cambie cada 10, 15 años, porque sabemos que en la actualidad tú entras por ejemplo, con un propósito de estudio y el mercado se mueve muy rápido. De hecho, podemos ver las tecnologías. Esto de que los celulares vayan cambiando prácticamente todos los años tampoco es azaroso, es porque en realidad cada vez el usuario requiere mayor tecnología y la industria en el fondo se va adecuando. Eso llevarlo también a la educación actual. O sea, tú tienes que estar preparado para, en el fondo, tener oferta diferencial. Entonces, yo te hablo de la AYEP de los años 2000, no tenía tanto prestigio como ahora.
Entonces a mí me pasa porque yo decía en ese tiempo, oye, trabajo en ayer, sí, oye, qué lata, ¿no? Y educación técnica, así, muy mal mirados. Primero no entendieron nada, porque si ustedes miran el modelo europeo, el modelo de Oceanía, etcétera, la educación técnica es la que se privilegia en contra de la universidad, o sea, de las formaciones más largas, privilegiando las más de corto ingreso al mercado. Y en la actualidad es al contrario, o sea, trabajo en ayer, oye, dame pega. Entonces ha cambiado el modelo. Oye, ustedes siempre están apareciendo en prensa, oye, ustedes están haciendo eventos, están asociados con las municipalidades, con las organizaciones públicas, que también es una disfunción muchas veces con las universidades, porque se les llama pequeños elefantes, o que están en una burbuja porque parece que se miran más hacia adentro que hacia afuera. Bueno, Alfredo, dentro del plan estratégico de AIEP se habla de una cultura organizacional. ¿Cómo definimos la cultura organizacional de AIEP en específico? Tienen su propuesta de valor también. Nosotros estamos enfocados en los valores de AIEP que tienen que ver con la vocación de servicio, sentido de pertenencia, etc. Tenemos como muy fundamentado esto, también asociado a nuestra misión y visión, que como les decía al comienzo, tiene que ver con la formación académica, o sea, profesional, técnico-profesional, para que la gente pueda insertarse en el mundo laboral de manera directa. Entonces nuestro proyecto educativo apunta, como les decía, a base que tiene que ver con que el estudiante tenga habilidades blandas también. Por ejemplo, creamos la línea de lo que es la A+S, que es el aprendizaje más servicio. Es decir, que todos los estudiantes tengan la posibilidad de, en un módulo profesional, hacer un trabajo social en comunidad. Claro. Bueno, por lo que me dice, AIEP, más que un servicio, ya es como una experiencia para el consumidor. Se ha sabido mantener y adaptarse a los nuevos al nuevo estándar de la educación. Bueno, usted como desde su cargo, ¿cómo lo proyecta para el futuro? ¿Cómo ve esto que va a venir más adelante? Todo apunta a la industria electrónica. Estamos viendo también qué va a pasar con la tecnología. Sabemos, por ejemplo, que hoy mismo hay un paro en lo que es Walmart porque los trabajadores están conflictuados por la llegada de las tecnologías, ¿cierto? Entonces, los centros de educación superior no deben tenerle miedo a las tecnologías. Y yo creo que una de las oportunidades de mejoras para nuestra institución es asociarnos con instituciones, en el fondo, formativas e industriales que nos permitan enfrentar esa necesidad. Muy bien. Y hablando un poco más como desde el ámbito de la organización, ¿cómo se distribuye organizacionalmente AIEP? En mi caso, por ejemplo, yo soy el director vespertino, por tanto represento a la directora ejecutiva en la noche, y mi función es velar porque todos los procesos administrativos y académicos sean consecuentes tanto en la noche como lo que fueron en el día. Entonces, que las clases se hagan. Ustedes bien saben que muchas veces sucede que los profesores faltan, pues, o que llegan tarde. Entonces, tiene que haber siempre una autoridad para que le diga, a ver, pero usted, ¿por qué está llegando tarde? ¿Por qué no está haciendo las clases? ¿Te fijas? Y nosotros tratamos, en el fondo, esa es una de mis funciones, que los jefes de carrera estén atendiendo a los alumnos, que las asistentes estén haciendo el trabajo que les corresponde, que lo hagan también con la habilidad blanda, ¿no? Eso es también muy importante. Y bueno, tenemos 24 sedes, un rector que está en Santiago, y cada sede tiene un director ejecutivo que representa al rector en cada sede. Y por tanto, cada sede del país tiene directores que representan a su vez los que están en Santiago en esta estructura matriarcal. Un tema muy importante el que mencionas, ¿cómo se vive ese clima laboral dentro de AIEP? Como me decías, como que igual los tienen, saben muy bien qué funciones tienen, pero se vive como de manera plena, están felices los empleados, ¿eso se refleja también como en sus estudiantes? Bueno, nosotros tenemos varias formas de medirlo, ¿cierto? Por ejemplo, un parámetro es la NPS, no sé si ustedes trabajan con la Net Promoter Score, que es una fotografía que se toma en un momento determinado, con una encuesta al estudiantado, para saber en el fondo
cómo se sienten, qué necesitan, etc. Más allá de todas las evaluaciones que ellos tienen. Por ejemplo, nuestros estudiantes evalúan no solamente al docente, sino que también a las jefaturas de carrera, las jefaturas de carrera evalúan a los profesores, nosotros evaluamos, todo el mundo aquí evalúa porque necesitamos siempre parámetros de referencia. Y nuestro NPS, que mide justamente la satisfacción del estudiante, donde se le preguntan cosas, por ejemplo, que son capitales. ¿Usted volvería a elegir ayer? Es una pregunta muy importante, nos ha ido bastante bien, hemos ido subiendo el índice de satisfacción, ¿no?, de los alumnos. Y eso también se traduce en el clima. De hecho, es al revés, es decir, nuestros colaboradores, que nosotros nos llamamos trabajadores, colaboradores de trabajo en equipo, también tenemos una encuesta de satisfacción. Y afortunadamente en esta sede, una de las que lidera a nivel nacional el clima. A mí me parece muy atractivo porque tú me preguntabas si ayer había enfrentado crisis. Nuestra sede, en algún tiempo, desde el año 2000 hasta la actualidad, pasó de ser una de las sedes que tenía resultados un poco más complejos, en el sentido de menor matrícula o de repente mayor rotación de personal, que es un índice que te mide el clima laboral, ¿cierto? Cuando hay demasiada rotación, dice, hey, ¿qué está pasando?, ¿cierto? En la actualidad nuestra rotación es muy baja, y eso también es un indicativo de que la gente está contenta acá. Y de hecho nosotros hemos hecho también contrataciones de otras personas que se han venido a trabajar con nosotros justamente buscando el clima laboral que ya ha traspasado fronteras. O sea, la manera en que nosotros, por ejemplo, una cosa que nos hace en otros lados, a nosotros nos dan un monto a los colaboradores para hacer un asado en 18 de septiembre. ¿Ok? Invitamos a los colaboradores, pero invitamos a los docentes. Entonces nos llegan 40 docentes que no tienen que pagar nada y se crea un ambiente súper atractivo, porque en el fondo ellos pueden compartir con la gente que los atiende día a día. Nuestros docentes también son nuestros públicos internos. Nuestros alumnos son los públicos internos, pero también nuestros docentes. Entonces la idea es que ellos estén cómodos, ¿te fijas? Esa simbiosis ha sido como atractiva para que nuestro clima esté cada año avanzando en el indicativo. Muy bien, Alfredo. Bueno, como para ir cerrando esta entrevista, la última es cómo maneja la responsabilidad social empresarial, ya sea en términos como de sustentabilidad, por ejemplo. De varias maneras. La primera, nosotros somos la única institución académica del país que somos acreditados B Corp. Lo voy a decir nuevamente para la cámara. Somos B Corp, la única institución del país. Ahora, las empresas B Corp o las instituciones B, ¿cierto?, que no sé si ustedes las conocen, son aquellas instituciones que se certifican de manera sin obligaciones, ¿cierto?, para tratar de entregar todas sus plataformas y su esencia como institución a mejorar el planeta. ¿Te fijas? Ya no basta solamente con hacer responsabilidad social, sino en el fondo, ¿qué cambios voy a hacer en mi empresa para, en el fondo, ayudar al medio ambiente? Tenemos que hacer algo ahora. Entonces nosotros nos certificamos como B Corp, o sea, nos recertificamos ahora, eso es cada 2 años, y tenemos una serie de iniciativas que apuntan a ello. Una de ellas, lo que te comentaba, es el A+S, que es aprendizaje más servicio, que se refleja muchas veces en el voluntariado, voluntariado que nosotros buscamos que lo hagan todos los estudiantes, pero además, por ejemplo, con el cero papel. Nosotros hemos estado mutando a dejar de imprimir, por ejemplo, incluso nuestras tarjetas de presentación, la gente las imprime, nosotros tenemos unos plásticos, donde ahora solamente tú lees el código QR y ya no tienes que estar en el fondo malgastando papel, y tú le haces una lectura al código QR y te van los datos del colaborador, que es el número de teléfono, el correo electrónico, en qué edificio trabaja, ¿te fijas? Y eso también es ser B Corp, o sea, preocuparnos del medio ambiente. Estamos cambiando el sistema de iluminación, etc. O sea, nosotros nos hacemos cargo de ser un poco más eco-friendly, como se llama. Bueno, eso ha sido todo en la entrevista con Alfredo Gutiérrez, periodista, director vespertino, multifacético. Bueno, como entrevista de cine. Yo pensé que me iba a preguntar de cine. Eso será para otro día. Ok. Bueno, muchas gracias. Chao, cuídese.